En Ser Más Las Palmas, hoy por hoy, Eric Pestano. Son las 7:36 de la mañana. El sector inmobiliario está realmente difícil y, sin embargo, hay datos que son llamativos. Por ejemplo, según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística, las operaciones de compraventa en Canarias han caído casi un 15% si se analizan los datos del último año. Y si nos fijamos, Eric, solo en el último mes la compraventa de viviendas registradas en Canarias bajó también esa cantidad hasta alcanzar las 1.462 fincas transmitidas. El descenso de las operaciones de compraventa es más acentuado en Canarias que en el resto del país, porque aquí se redujo casi un 10%. Estos son los datos del INE, pero es que estos días también sabemos que hay un mercado oculto que se mueve en Canarias en unas cantidades de sí que son abrumadoras. Sí, hay una propiedad, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, en las dunas de Maspalomas, a la venta por 9 millones de euros. Desde luego que no es precisamente asequible una villa de estas características para casi nadie, pero forma parte de la realidad global tan polarizada que existe en Canarias, justo en unos días en los que el gobierno ha aprobado el decreto de vivienda para mejorar la emergencia habitacional. Y Rafael Tarajano es el presidente de la Asociación de Empresas de Gestión Inmobiliaria de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Es para usted este decreto de vivienda una solución interesante, por ejemplo, para regularizar los precios disparatados del sector en general? Bueno, desde la asociación, a SEGI, lo que sí evidentemente tenemos que agradecer es que en esta ocasión las diferentes organizaciones gubernamentales pues han trabajado con nosotros, nos han consultado acerca de cuáles creíamos que éramos las condiciones que debían instaurarse para mejorar el mercado de la vivienda, y algunas de ellas realmente ya se plasman en este nuevo decreto, así que por lo tanto en alguna medida creemos que podría haber sido más ambicioso, pero sí creemos que va en la línea correcta. Por ejemplo, ¿qué echan de menos ustedes? Bueno, una de las cosas que habíamos solicitado era, hay una circunstancia, hay muchas viviendas que están vacías, y una de las cosas de las que hablamos recurrentemente, y están vacías porque esas viviendas necesitan actualizarse para salir al mercado, cuando normalmente el propietario no tiene la capacidad económica para hacerlo, entonces necesita vender la propiedad para que esa propiedad vuelva al mercado, y la persona que se lo vende pues normalmente suele ser un constructor, un inversor que lo que quiere es renovar el inmueble para ponerlo a disposición del mercado. Bueno, lo que sucede ahí es una doble imposición, porque en esa primera transmisión se paga el ITP, y cuando este nuevo propietario reforma la vivienda y la pone a la venta, vuelve otra vez a pagar el ITP, ¿no? Y ahí hablamos de una doble imposición que es del 6,5%, y hubiese sido una medida interesante para conseguir ayudar a bajar el precio de la vivienda. Habría facilitado, ¿no? Bueno, la posibilidad de habilitar inmuebles dedicados, señor Tarajano, a oficinas, inmuebles de oficinas, locales comerciales. ¿Ustedes esta posibilidad de que sean rehabilitados y adaptados a vivienda, qué les parece? Esa medida ya está en vigor en algunos municipios desde hace algunos años, y es una medida interesante. Hay mucho producto, tanto comercial como terciario, que no tiene interés en la actualidad, y una medida evidentemente cumpliendo con todas las normas que sean necesarias para que tenga condiciones de habitabilidad, pero una buena medida es permitir que esas casas se reconviertan en vivienda, sobre todo teniendo en cuenta la alarma acuciante que tenemos hoy en día en el mercado de la vivienda en Canarias. ¿Qué papel? Me gustaría preguntarle por el papel que cree usted que van a jugar a partir de ahora las inmobiliarias, sobre todo por quienes se acercan hacia ustedes y les dicen, oye, pues yo quiero poner un piso en mi propiedad en alquiler o no, tengo miedo. Se lo digo porque, por ejemplo, en lugares como Madrid se ha puesto a disposición la propia comunidad autónoma como una especie de aval de los propietarios para garantizar que se paga el alquiler, que reciben los propietarios la mensualidad, pero a cambio de que sea un alquiler social. Aquí esa fórmula no ha tenido nada de éxito. ¿Por qué creen que está ocurriendo esto, o por qué no se aplican medidas que realmente funcionen como esta, quiero decir? Sería una medida ambiciosa y necesaria, teniendo en cuenta los perjuicios que nos ha producido la ley de vivienda, que se aprobó en el año 2023, los perjuicios que está teniendo sobre el mercado del alquiler, que es la desaparición de muchos inmuebles del mercado del alquiler, y por lo tanto una subida del precio del alquiler por la escasez de oferta. Una medida razonable sería, teniendo en cuenta que la administración regional no puede ir en contra de esta ley, una medida razonable sería que alguien garantizase a los propietarios que van a cobrar sus rentas en caso de que haya un impago. El motivo es importante, o sea, estamos cargando sobre un propietario particular la responsabilidad social. La responsabilidad social es decir, una persona que por lo que sea, una circunstancia razonable, no puede pagar la renta,
y responsabilizamos a ese propietario. Y los responsables somos la sociedad tiene que hacerse cargo. Si la persona tiene la necesidad de seguir viviendo en esa vivienda, y así lo recoge la ley y las dificultades que tenemos para que salga esa vivienda, pues la propia administración debería hacerse cargo de una manera más automática de satisfacer esas rentas. Así que, por lo tanto, todas esas medidas hoy en día son necesarias. Mencionábamos al principio que hay realmente locuras de precios por algunas propiedades. Decíamos, en las dunas de Maspalomas se vende ahora una propiedad por 9 millones de euros. ¿Quiénes son los que compran esta clase de inmuebles? Bueno, evidentemente sabemos que Canarias, bueno, en general toda España, toda la parte de costas tiene un enorme atractivo internacional. Así que principalmente los compradores de esos inmuebles son inversores internacionales, y evidentemente también en algunos casos pues rentas propias, ¿no? Hay gente que también tiene capacidad para acceder a esos inmuebles, pero evidentemente ya cuando hablamos de 9 millones hablamos de rentas de personas con una capacidad económica muy alta, y que es una cosa muy deseable, ¿no? Yo vengo recientemente de la zona de Marbella, y el mercado inmobiliario todavía ahí es mucho más alto que aquí, ¿no? Y eso de verdad al final genera una riqueza local que es importante. Y distorsiona el mercado de alguna manera, quiero decir, esas mismas personas que buscan propiedades de estas características también buscan invertir en otra clase de propiedades mucho más baratas, por ejemplo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, edificios y demás, pisos que podrían quizás ser asequibles, pero que bueno, en fin, acaban en sus manos. ¿Esto está ocurriendo? Hay un tercio de las viviendas que se venden en Canarias que las compran no residentes. Y no residentes no solamente hablamos de extranjeros, sino hablamos de personas que de otras partes de España que también quieren vivir aquí. Según el punto de vista que se mire, es una bondad o no. La parte que es bondadosa de esto es que realmente hay una cantidad de dinero que viene a Canarias que es necesaria para el territorio de Canarias. El territorio de Canarias tiene algunas complicaciones económicas, y todo lo que sean personas de altas rentas que trasladen inversiones a Canarias suele ser interesante. En general, cuando son propiedades de alto costo, no perturban el mercado inmobiliario, porque no perturban lo que son las tasas habituales. Sí es verdad que muchos extranjeros también tienen interés en vivir en las ciudades, porque las ciudades son un atractivo, y sin duda alguna tiene incidencia en el mercado de la vivienda, pero no debemos por eso penalizarlos, ni debemos por eso culpabilizarlos de la situación actual del mercado de vivienda, que nosotros que llevamos 20 años prácticamente sin construir viviendas a un ritmo razonable. Y eso es lo que tenemos que resolver realmente. Y ya la última, señor Tarajano, porque según los datos del Instituto Nacional de Estadística que acabamos de conocer, son de ayer prácticamente, recién salidos del horno, se ha producido un descenso notable, vamos a decirlo así, de casi un 15% de las operaciones de compraventa. ¿Ustedes a qué atribuyen esto? Hay dos cosas que son importantes. La principal crisis que existe en el sector inmobiliario, la principal, posiblemente la única, es la escasez de oferta. Si no hay oferta es complicado mantener niveles de ventas altos. O sea, tenemos un verdadero problema de stock, tanto para vivienda en alquiler como para vivienda en compraventa. El segundo motivo, que al final debe tensionar el mercado de vivienda de una manera natural y que incluso debería tener una incidencia en el precio y no la está teniendo, por eso sabemos que la demanda es alta, es la subida de los tipos de interés. El tipo de interés está situado en torno al 4%, y eso evidentemente debe reflejarse en el mercado. Creo que todavía no hay un dato que sea realmente preocupante, podemos estar hablando simplemente de una normalización del mercado, de las circunstancias actuales, pero sí debemos trabajar sobre la crisis que realmente acucia, que es la de poner viviendas en el mercado, porque si no las personas, ya no las ventas caen si no hay que vender, sencillo. Rafael Tarajano, presidente de la Asociación de Empresas de Gestión Inmobiliaria de Canarias, le agradezco que estén hoy por hoy Las Palmas. Muy buenos días. Bueno, buenos días, gracias.